Fue expulsado de las autodefensas mexicanas José Luis Mireles Valverde, vocero del movimiento civil. Según representantes, la salida corresponde a reiteradas faltas de respeto de Mireles hacia acuerdos pactados con el gobierno de Enrique Peña Nieto. La expulsión ocurre a menos de 24 horas de que vence el plazo impuesto por las autoridades mexicanas para el desarme de las autodefensas de Michoacán. En el Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma está nuestro corresponsal Carlos del Valle. Carlos, adelante. Hola Eva, Jason, buenas tardes. Me da gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Cuando son aproximadamente las 12:34 en Ciudad de México, las horas siguen corriendo y este es un plazo que va en contra de los grupos de autodefensas en Michoacán. Y es que, como bien lo apuntan, el día de hoy a la medianoche vence el plazo para que los grupos de autodefensas depongan las armas, entreguen las armas al ejército mexicano y con esto se conviertan en un grupo de guardias rurales en Michoacán. Sin embargo, todo apunta a que esto no va a suceder, y es que en los últimos días los grupos de autodefensas pidieron un plazo de 2 meses más al gobierno federal para entregar las armas, plazo que por supuesto no fue concedido. El gobierno federal ha dicho claramente que no dará un minuto más a los grupos de autodefensas en Michoacán para que entreguen las armas, pero también los grupos de autodefensas han dicho que no están en posibilidades de hacerlo, toda vez que los grupos criminales no han sido desmantelados y que de entregar las armas, por supuesto, ellos estarían corriendo un grave riesgo de tener repercusiones por parte de estos propios grupos criminales. Ha sido una semana larga, Eva, Jason, en torno a este tema que, como les digo, tiene un plazo que se vence el día de hoy a la medianoche. Nadie espera que esto suceda, así que por supuesto la incertidumbre de lo que pasará en Michoacán es todavía muy grande. ¿Qué ha sucedido en estos días? ¿Qué ha dicho el propio secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, el encargado de la política interna, a cómo se refirió a los grupos de autodefensas y cuál fue el llamado que les hizo? Así es como se refirió el secretario de Gobernación a los grupos de autodefensa. Los grupos organizados de estas comunidades y de estos municipios, entonces están colaborando, participando, y nosotros, de mi parte, no tengo más que reconocimiento a esa actitud solidaria, seria y responsable. Esto le corresponde al Estado mexicano, al gobierno del Estado, y así debe de ser. Ya lo construimos y no vamos a dar marcha atrás. Vamos a hacer las instituciones sólidas, fuertes que merecen los michoacanos. Me refiero a una Secretaría de Seguridad, a una Procuraduría. Bueno, esto es lo que ha dicho el gobierno federal, pero ¿qué dicen los grupos de autodefensa en México? Estos grupos que fueron creados para responder a la ola criminal en Michoacán y que hoy, bueno, a pesar de la actuación del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas en Michoacán, pues hoy dicen que están totalmente desvalidos. José Mireles ha sido tradicionalmente el vocero, la cara más visible de estos grupos de autodefensa. Sin embargo, pues como ustedes también lo apuntaban, en estos últimos días ha sido descalificado también por una parte de los grupos de autodefensa, lo que nos habla de que se han fraccionado y de que ya no hay un mando único en los grupos de autodefensas. Hace tan solo unos días también José Mireles enviaba un mensaje a través de las redes sociales, a través de videos distribuidos en los medios de comunicación, en el que le decía claramente al presidente que no había cumplido con su palabra de desarmar a los grupos criminales y que por lo tanto su vida corría peligro. Incluso invitaba al presidente de los Estados Unidos mexicanos a tener un diálogo directo con ellos y a enseñarle de propia manera cómo es que no se han cumplido los compromisos en Michoacán. Así es como los grupos de autodefensas le pidieron al presidente también intervenir directamente en este asunto. No se puede desarmar a un pueblo por un discurso. Se tiene que desarmar a un pueblo brindándoles seguridad pública, brindándoles una justa impartición de justicia, brindándoles oportunidad de empleo, oportunidad de educación, oportunidad de superación personal y de que los mexicanos nos sigamos sintiendo dignos, de que con lo que ganamos podamos mantener nuestra familia, porque mientras nosotros enterrábamos nuestros muertos, a ti te decían que no pasaba nada en Michoacán. Esto es a lo que me refiero cuando te digo que tus asesores no andan bien. Busca buenos, porque los necesitas. Y porque los mexicanos necesitamos un buen gobernante, que tenga coraje, el mismo coraje que tenemos nosotros para resolver las cosas.
Así que es de esperar que en los próximos minutos, en las próximas horas, la tensión en el estado de Michoacán vaya en aumento. Es claro que las autodefensas no van a entregar las armas, pero es claro también que el gobierno federal no va a permitir que estos grupos sigan operando en Michoacán. Así que se abre un nuevo frente en este estado conflictivo, un estado que ha sido, por supuesto, muy golpeado por el crimen organizado en los últimos años aquí en la República Mexicana. En México son las 12:40 aproximadamente. Esto quiere decir que quedan menos de 12 horas para saber qué pasará en Michoacán ahora con el desarme de las autodefensas en ese estado. Así que, por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes en las próximas horas de las reacciones, tanto oficiales como las que podrían producirse del grupo de autodefensas en Michoacán, y estaremos, por supuesto, dando cuenta de esto en NTN 24, y por lo pronto regresamos con ustedes al estudio.